Hola amigos, damas y caballeros. Vamos a ver. Miren, uno ya no, yo qué sé. Es que es difícil de explicar porque eh, ha llegado un montón de gente de fuera que hace YouTube, tiene todo el derecho de hacerlo, y que empieza a hablar de historia y desconocen la historia totalmente. Entre otras cosas porque la educación que has recibido tú es mala y te armas un cacao impresionante. Reconozco que te gusta la historia, pero que no tienes ni pajolera idea de la historia. Confundes Italia con Roma. Y eso le pasa a la mayoría de hispanos que vienen aquí. Y bueno, igual algún niño de la generación Z que tampoco creo que se la metáis, es decir, que tampoco creo que se lo crean, porque, hombre, no, la calidad de estudios de hoy en día no es la misma que había en nuestra época. Porque desde luego que por la barbaridad que... Y hay otro español, ¿eh? Otro español que también se luce. A mí, como saben, me apasiona la historia. Leo mucha historia, la he leído siempre. Y nada, Italia es un país que no tiene ni 200 años. Como Italia. La península itálica, la península itálica ha existido siempre. Pero Italia como Italia, nunca. Solo hace, no llega a 200 años y siempre está permanentemente a punto de partirse por la mitad. Italia, como todo mundo, os informo a los youtubers, al resto, a las personas que están aquí, eso lo saben. Italia, de, de Roma para arriba, es rica, de Roma para abajo, es pobre. Y la parte de arriba se quiere separar. Milán, Génova, Venecia, se quieren separar. Hubo un partido que se llamaba la Liga Norte, ahora hay otro partido que se quieren separar y es un estado llamado fallido. Lo mismo pasa, una cosa muy parecida pasa con Bélgica. Otra cosa parecida pasa con Canadá. Entre la zona que hablan francés y los que hablan ingleses, al fin y al cabo, eso terminará de una manera. O dos países, los que hablan franceses por un lado y los que hablan italiano por el otro. También Holanda, otro país fallido. Está la parte que habla flamenco y la parte que habla holandés. El mismo problema que tiene el otro país bajo. Pero Bélgica el problema aún es más grande. Y así hay algunos países más en Europa. Pero vosotros eso no lo sabéis. Porque no lo habéis estudiado y porque sois vagos. Italia, como país moderno, fue creada en el siglo XIX. Vamos, que Italia, como país, fue creada en el siglo XIX. Italia tiene menos años que tu país, seas del país de América que sea. Mucho menos, la mitad. Italia, Italia, Italia. Italia, como país moderno, fue creada en el siglo XIX durante el proceso de unificación conocido como el Risorgimiento o el Resurgimiento. Y no se creó de manera pacífica, se creó con una guerra encabezada por un tal Garibaldi. Pero yo aquí me limito solo a contar un poquitín de historia porque como sois unos vagos, así por lo menos cogeréis libros esas cosas que hay en estanterías. En las de tiendas de muebles no, esos son de decoración.
En librerías, citas librerías, a bibliotecas, allí encontráis libros. Porque creo que no habéis cogido un libro en vuestra vida. Antes de eso, la península itálica estaba dividida en múltiples reinos. La península, península ibérica. Perdón, itálica. Yo también cometo errores. Estos son lapsus lingües. Pero vosotros no estáis muriéndoos, no tenéis una enfermedad terminal y no vais medicados como yo. ¿Mm? Antes de eso, la península itálica estaba dividida en múltiples reinos, ducados y estados independientes. Venecia era un estado independiente, Génova era un estado, eran estados o ciudades independientes. ¿Cuándo se creó Italia? Italia se creó en 1861. Fíjense, para los seguidores de este canal, que no estoy dando un... Y va a ser cortito, muy cortito, porque yo quiero que estos cojan un libro, que no lo han cogido en su puta vida. Y así todo, a lo mejor, tienen un título yo qué sé, de lo que sea, de albañil. ¿Cuándo se creó Italia? Con todo respeto al gremio de albañiles. ¿Cuándo se creó Italia? Italia se fundó en 1861 cuando se proclamó oficialmente el Reino de Italia, con Víctor Manuel II como su primer rey, que duró un suspiro. Se pensaba que era un emperador romano y duró un suspiro. Simplemente voy a decir eso. Esta fecha marca el nacimiento de Italia como Estado-nación moderno. ¿Y qué había antes de Italia? Por los estados pontificios, y me voy a quedar ahí. Y van a algunas ciudades, algunos ducados, condados o lo que fuera. ¿Quién creó el Reino de Italia? ¿Quién creó Italia? La unificación fue impulsada por varios líderes clave. El que la encabezó, la que ha pasado la historia, es Giuseppe Garibaldi, militar y revolucionario que lideró campañas decisivas. Si lideras campañas y eres militar, es porque se producen batallas, porque hay gente que no quiere saber nada de eso, que quiere seguir como están, y los vences por las armas, por la fuerza. Giuseppe Mazzini, intelectual y activista que promovió la idea de una Italia unida. Y Camillo Benso di Cavour, primer ministro del reino de Piamonte, Cerdeña, estratega político que negoció alianzas y guerras. Y antes de eso, pues esos ducados, ciudades-estado, varias ciudades-estado que se llevaban más o menos bien y poco más. Y sobre todo el Vaticano o los estados pontificios. Pero Italia, todo el mundo sabe que la península de Italia tiene raíces muy antiguas. La península itálica, la península, nota. No confundir nunca Italia con Roma. Italia es una creación a nivel político tal como la conocemos ahora de hace 4 días. Roma fue uno de los imperios más grandes que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Mm? No confundir nunca, cosa que vosotros lo hacéis permanentemente. O no confundir nunca tampoco con los estados pontificios, con el Vaticano. Pero sobre todo no confundir nunca Italia con Roma. Porque te echarán de donde estés.
o se burlarán de ti. Por ejemplo, Roma fue fundada en el 753 a.C. Según la leyenda, cuenta la leyenda por Rómulo y Remo. Fue el corazón del Imperio Romano que dominó Europa durante siglos, y hasta aquí. Roma. El Imperio Romano duró, pues, no os voy a decir ni la cifra, ni la fecha concreta, los años que duró, 2000 años. Todos sabemos que duró muchísimo más. Italia. La actual Italia tiene 164 años. 164 años. Y a todo esto, para vuestra información, os diré que hay movimientos permanentes en el Piamonte, en el norte de Italia, para separarse de, vamos, para que la bota se parta por la mitad. Termino. Muchos youtubers hispanoamericanos, la mayoría, y alguno español, les encanta la historia, cosa que a mí me alegra muchísimo. Y te hacen unos reportajes tremendamente bien hechos, echando mano de la inteligencia artificial y de programas de autoedición automática. Parecen documentales, películas. Cuestan unos 60 euros al año. Y son esos reportajes que ustedes ven, esa especie de documentales tan bien hechos, que dicen, coño, pues eso te lo hacen estos programas y valen 60 euros. Técnicamente no tienen un pero. Para YouTube ya es una burrada. Pero ya lo quisiera yo. Pero, por favor, aquí dos ejemplos. El primero, de un español, y suelta que en la República de los Reyes Católicos, te suelta en uno de sus maravillosos reportajes. Y le dice, ala, mamá, vete a tomar por culo ya. Y encima, yo no sé si será maestro de algo o enteradillo, me viene a la cabeza el cuñado. Pues bueno, pues no sé si será esto, pues que este tipo de programas que les tenemos que hablar esto a los niños y que se puede editar, te hace publicidad, por lo visto cobra de ese programa, te hace publicidad de ese programa y esto y aquello y lo otro, y que hay que explicarlo a los niños. Pero ¿cómo le vas a explicar tú a los niños que la república, que los reyes, en los Reyes Católicos era una república? Y eso, amigo, no es un error, es ignorancia y una estupidez. Y encima animas a que les contemos esto a nuestros nietos, o los más jóvenes a sus hijos. Eso no es un lapsus lingüe, que es lo que me pasa a mí, o una equivocación. Eso es simplemente que eres muy burro y un vago. El otro también, ¿eh? Segundo, el hispano, que nos habla del imperio italiano, otro asno. Otro asno. ¿Por qué no estudiáis historia? ¿Por qué no os vais a una biblioteca, que es donde están los libros? ¿Por qué no os habéis cogido un libro en vuestra puta vida y todos tenéis 50 libros publicados? ¿Por quién? Por ChatGPS, por la inteligencia artificial, ¿no? Esperaos que venga mi amigo Rubén y veréis cuántos libros os escribo yo. Y lo voy a hacer de coña. Pero vais a ver la cantidad de libros que os escribo en un rato. Para que os deis cuenta, estos youtubers escriben tantos libros y tanta historia, y aquí los incluyo todos.
os vais a dar cuenta que ellos no escriben nada. ¿Por qué no estudiáis historia? Consultáis libros de historia, porque tanto el español como el hispano, o los hispanos, sobre todo los hispanos, con estas barbaridades sería un cero en cualquier examen de parvulitos. De parvulitos, ¿eh? O de primaria. Un cero, ¿eh? Vamos. En mi época le sueltas una barbaridad de estas al maestro, ya no un profesor de historia, a un maestro, y a la primera bofetada que te pegan te dejan tonto, te dejan sentado. Pero si eso lo dices en el instituto, te ponen hasta el capirote. Bueno, eso te lo ponían en la escuela. Te expulsan de clase por gilipollas, por burro, por ignorante. Y seguramente el profesor te va a suspender el curso o el trimestre. Y con toda la razón. No lo dejéis todo, no lo dejéis todo, burritos, asnos, no lo dejéis todo en estos de programas de autoeditado automático y de la inteligencia artificial, porque si son buenos, porque sí son buenos, pero no tiene nada que ver con programas de editado profesionales que valen una fortuna. Y tened en cuenta, burritos, que cuando los profesionales, los editores, te editan un documental, que es lo que vosotros hacéis, un documental, tienes al de fotografía, tienes al de imagen, tienes al de sonido, tienes a esto, tienes a los otros. Ellos están utilizando un programa como el vuestro que vale una fortuna profesional. Y se tarda, pues prácticamente, pues si la película tardas 3 meses en rodarla, pues se tarda un mes en editarla. También está el director de la película. Y al director de edición. Hay un montón de personas cara a lo que están viendo y cara a ordenadores y cosas de estas. Y están parando y arrancando, parando y arrancando, parando y arrancando, parando y arrancando, modificando, quitando esto y aquello y lo otro. Y así todo se le pasan errores. Así que no lo dejéis todo a estos programas de autoeditado automático y de la inteligencia artificial. Porque sí, son buenos y muy útiles pues para esto, para este mundo del YouTube. Es un salto muy bueno. Pero no tiene nada que ver estos programitas con programas de editado profesionales que valen una auténtica fortuna. Y cuando te editan un documental hay varios especialistas en edición y lo supervisan fotograma a fotógrafa. En cuanto a la inteligencia artificial, la que tenemos todos, la ChatGPT, alguna un poquitín mejor, de pago, pues tiene un montón de fallos. Y yo utilizo inteligencia artificial. De hecho, esto la base la ha hecho la inteligencia artificial. Lo hubiera podido hacer de memoria, pero he dicho, voy a hacerlo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, la IA, la decente, vale una fortuna. Y también tiene fallos, pero garrafales. Por eso siempre hay científicos supervisando la inteligencia artificial. La decente, la decente. La inteligencia artificial buena solo está al alcance de los militares, que también tienen a científicos permanentemente supervisándola. O porque aprende muy rápido o porque no se pueden permitir tener fallos con la inteligencia artificial. Por favor. Por favor. Si no sabéis, y encima, si no sabéis, si no tenéis conocimiento, si no tenéis sabiduría,
y encima no controláis la tecnología, hablad de otras cosas. Y no digo nada, no pongo nada, por ejemplo, para no ofender a ningún gremio. Y termino dándoos un consejo. Los consejos son aportador, lo puedes coger, lo puedes tomar, o lo puedes dejar. Yo lo cogería. En España hay una educación decente, comparada con la que recibimos los de la franja de mi edad, pues es de risa. En las que tenemos mi franja de edad, pues estudiábamos, entre otras cosas, latín, griego, historia, geografía. Cometías una falta de ortografía y era un punto menos en el examen. Acentos, comas, puntos, era medio punto. No había fotocopiadoras. Así que se plantaba el profesor, el maestro, y te dictaba el examen, pero sin contemplación. Las preguntas, 10 preguntas, nada de test, preguntas que tenías que responder y desarrollarlas en una horita, 45 minutos. ¿Vale? Y empezaban, primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, tercera pregunta. Todo esto no podías cometer ni una falta. Y tampoco querían ni borrones ni tachaduras en un examen final. Así, sí, simplemente pensad una cosa, porque alguna neurona tendréis, me imagino. Pensad una cosa. Si tenemos en cuenta que la sociedad española está envejecida, hay más personas que tenemos 60, 50 años, 65 años, que 20, 25 años, pues las personas que os estamos viendo, pues tenemos muchísima más sabiduría que vosotros. Hemos estudiado mejor que vosotros, una educación de muchísima más calidad que la de vosotros. Eso y uno de los dos creo que es el español que nos recuerda. Y pone un ejemplo, que a su hijo le hablan todos los días de Franco, pero no le hablan de historia. O, por ejemplo, de los tercios. Y pensad, los hispanos, que cualquier español, por norma general, sabe el triple que tú, pero no va presumiendo por ahí. Y mirad, por eso, ¿por qué creéis que os pillamos inmediatamente licenciado tal, licenciado no sé qué? No, licenciada que has terminado, que sabes leer y escribir. Es verdad que vienen gente muy ilustrada y muy bien preparada, pero esos son los pocos. Bien, el consejito es lo siguiente. En España hay una educación decente, pero comparada con la que recibimos lo de la franja de mi edad, que yo tengo 64 años, es de risa o de pena. Pero así todo pensad que la mayoría que os ven o nos da un ataque de risa o un cabreo de 3 pares de cojones. Y sobre todo mucha tristeza ante tantas barbaridades y tantas pocas ganas de trabajar, de trabajar, de trabajarte el programa. Y tened en cuenta que yo soy muy consciente que errores los cometemos todos. El primero yo. Yo cometo muchos errores. Tengo muchos lapsus lingües y cometo muchos errores. Es verdad que es a causa de mi enfermedad y de la cantidad de medicación que tomo. Pero si no estuviera enfermo y no me tomara las medicinas que me tomo, mi canal sería totalmente diferente, pero seguiría cometiendo errores y también tendría lapsus lingües, porque eso es humano. Pero yo por lo menos me lo trabajo.
Así que os recomiendo que trabajéis y que estudiéis. Y aparte que yo parto con ventaja. Primero, que he estudiado, que soy fuerte en historia, que me apasiona la historia. Segundo, la experiencia que te da la vida. La experiencia que te da la vida. Mi consejo es que trabajéis, que os lo ocurréis. Ya está. Señores, damas y caballeros, ya se ha terminado. Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, con que joder, la medicación. Ay, señor. Miren, me he despertado y como no veo dos en un burro, y eso que tengo un despertador de esos de campanilla bien lejos que es para cuando me tengo que levantar muy temprano y no puedo fallar, pues está en la otra punta de la habitación, pero es de esos, de los que tienen nuestros padres encima de la mesilla de noche. Pero lo tengo bien lejos, me tengo que levantar y aquello empieza a bailar como las películas de dibujos animados, tiene dos campanitas, martillito, lo pongo de vez en cuando, eso, de uvas a peras. Yo miraba la hora y no sabía si era de día, de noche, no tenía idea. Y yo digo, ¿cómo es posible que me haya despertado yo a las 7 de la mañana, a las 6, a, a las 6 de la mañana? Y que viene dormido, cosas de esas. Joder, eran las 6 menos las 6:30 de la tarde. Así que he tendido la ropa y hacia abajo. Pues nada, que soy Tony Garcés, que le mando un saludo muy grande desde Valencia, España, que muchísimas gracias a todos, que estoy tremendamente agradecido. Y nada, que mañana más, ¿qué? Ni idea, no lo sé. Ahora echaré un vistacito cuando vaya subiendo esto, porque como ya han salido dos, pues para ir ordenando esto un poquitín. Pero es vergonzoso esto. Que nada, que Dios os bendiga a todos. Mañana más, ¿qué? Ni idea.